Muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a su primera clase del módulo 4 de Histología Especial. Mi nombre es María Laura Díaz y como ya lo saben, soy preparadora de Histología del curso intensivo de Anatomía y de Histología. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el aparato respiratorio. Comencemos. Y bueno, ustedes se preguntarán qué contenido vamos a abordar específicamente el día de hoy. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las generalidades del aparato respiratorio, qué es, cómo funciona, algunos conceptos básicos y un repaso que tenemos que hablar antes de entrar verdaderamente en el contenido. Luego vamos a hablar de la división funcional que posee el aparato respiratorio. Vamos a dividirlo en una porción conductora, una porción respiratoria y luego vamos a dividirlo nuevamente en una porción en las vías aéreas inferiores y superiores y poco a poco vamos a ir describiendo la definición y también su respectiva función con relación o relacionando a sus características histológicas, ¿ok? Es decir, vamos a relacionar cómo está conformado el órgano para que cumpla esta función y a su vez hablaremos un poquito sobre algunas patologías que se ocasionan si hay una diferencia entre las capas de tejidos o entre los distintos estratos de este órgano. Quiero comenzar esta ponencia citando a Hermann Bordenhoff con esta frase que dice: el aire posee cierta virtud oculta y en esa virtud esconde el secreto que es el alimento de la vida. Hoy vamos a estudiar a uno de los aparatos más hermosos de toda la histología, así que les invito a que se enamoren del tema tanto como me gusta a mí y que se contagien de esa energía, de esas ganas de aprender sobre el alimento de la vida, ¿sí? Muy bien. El organismo animal vive y se encarga de captar y eliminar, ¿ok? Cierto tipo de sustancias. En este caso, el aparato respiratorio se encarga de captar oxígeno y de eliminarlo por exceso mediante o convirtiéndolo en dióxido de carbono, generando un producto de desecho, ¿sí? Gracias a este gran término en donde nosotros sabemos que el sistema respiratorio, o sea, lo más básico, es que capta oxígeno y genera un producto que es el dióxido de carbono, nacen dos términos realmente importantes que son respiración interna y respiración externa. La respiración interna se hace referencia a los procesos oxidativos en donde se degrada el dióxido o se capta el oxígeno para convertirse y diferenciarse en dióxido de carbono. Sin embargo, tenemos a la respiración externa, que hace realmente referencia a la eliminación o al proceso mediante el cual el dióxido de carbono se elimina, ¿sí? Totalmente sale de nuestro cuerpo por exceso. El sistema respiratorio está compuesto por dos pulmones y una serie de vías aéreas que van a comunicarlo con el exterior, ¿sí? Dentro de cada pulmón, las vías aéreas se van a ramificar en tubos que van a ir siendo cada vez menores y que van a alcanzar a espacios aéreos que van a ser mucho más pequeños, ¿sí? Los espacios aéreos van a ser los alveolos y simplemente van a generar las funciones específicas o principales del aparato respiratorio, que son la conducción del aire, la filtración del aire e intercambio de gases, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado un poco sobre la respiración interna y externa. Sin embargo, tenemos que hablar un poco sobre dónde ocurre la respiración o el proceso de respiración. El proceso de respiración ocurre en los alveolos pulmonares, ya que el aire simplemente va a pasar a través de sus conductos hasta los alveolos, que es la porción respiratoria en donde se va a generar el intercambio gaseoso. El aparato respiratorio no solamente genera esa función, ¿sí? Que es de la ventilación y respiración, sino que también el aire atraviesa la laringe y genera ciertos tipos de sonidos. Y estos sonidos son los sonidos del habla.
El aire que también pasa a través de la mucosa olfatoria por las cavidades nasales va a transportar un estímulo. Y en este caso, el aparato respiratorio va a sentir como un órgano va a funcionar como un órgano de los sentidos, ¿sí? En este caso, el sentido del olfato. Y en menor grado, el aparato respiratorio también va a cumplir una función endocrina, porque se va a encargar de producir y de secretar hormonas, ¿ok? Estas hormonas normalmente las vamos a estudiar en embriología porque son hormonas que se encargan del desarrollo y funcionabilidad del aparato respiratorio. Y por último, participa en la regulación de las respuestas inmunitarias. ¿Por qué? Porque el aparato respiratorio va a generar una respuesta ante un antígeno que va a ser inhalado para que ésta no tenga ningún tipo de daño o porque no le ocurra ningún tipo de daño. También es importante resaltar dos características fisiológicas del aparato respiratorio que son, o haciendo referencia a que la ventilación y la respiración son cosas totalmente distintas y por eso tenemos que entenderlas, ¿ok? Fisiológicamente, la ventilación pulmonar es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, ¿ok? Sin embargo, en esta ventilación, simplemente lo que va a existir es una entrada de aire a las vías respiratorias, a eso lo vamos a llamar inspiración, y una expiración, que es una salida de aire de las vías respiratorias. Sin embargo, cuando hablamos de respiración, la respiración es el proceso mediante el cual se intercambia el oxígeno en dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera. Es decir, que nosotros podemos ventilar, es decir, intercambiar aire. Sin embargo, si tenemos una lesión, puede que no se genere este intercambio oxígeno-dióxido de carbono, ¿ok? Y por último, tenemos que las vías aéreas del sistema respiratorio se van a dividir en una porción conductora, en una porción respiratoria y vamos a tener para que todo esto funcione un mecanismo de ventilación del que hablaremos más adelante. Ok, lo que estaba mencionando anteriormente hacía referencia a la división funcional del aparato respiratorio, ¿ok? Entonces tenemos tres porciones, una porción conductora, una porción respiratoria y un mecanismo de ventilación. La porción conductora está formada por las vías aéreas que conducen a los sitios, a los sitios de la respiración y donde simplemente se va a encargar de llevar ese aire inspirado a los alvéolos pulmonares para que se genere ese intercambio o para que ocurra el intercambio de gases. Las vías de conducción comprenden a cierto tipo de órganos que están tanto fuera como dentro de los pulmones. Entre ellos tenemos a las fosas nasales, la faringe, la laringe, los bronquios principales, los bronquiolos, la tráquea, ¿ok? Y luego tenemos una porción respiratoria, ¿ok? Que esta porción respiratoria es la parte de la vía aérea donde se produce el intercambio gaseoso. Vamos a hablar un poquito sobre la porción conductora o con mayor profundidad sobre la porción conductora. La porción conductora no simplemente se va a encargar de llevar el aire inspirado hacia la porción respiratoria, sino que también produce otro tipo de funcionalidad. Entre ellos tenemos a que se va a encargar de calentar, humectar y eliminar ciertas partículas que no deberían llegar a esa porción respiratoria. ¿Ok? En todo este trato respiratorio van a existir secreciones mucosas y serosas que van a generar un papel o van a desempeñar un papel realmente muy importante en algo llamado acondicionamiento del aire, ¿ok? Entonces, estas secreciones que van a existir van a humedecer el aire y van a atrapar a todas las partículas que no, que han podido escapar de las manos de esos pelitos gruesos o cortos que se encuentran en las cavidades nasales, ¿ok? Entonces, el moco va a aumentar siempre a medida de que nosotros vamos a ir observando el epitelio. Entonces, si nosotros estamos hablando de que nuestra vía aérea va a poseer una capa
de moco, también hacemos referencia a que obviamente tiene que existir cierto tipo de glándulas especiales en este epitelio que se van a encargar de secretar este producto. Así que tenemos que tomar en cuenta que casi todo el epitelio o el epitelio respiratorio va a poseer células caliciformes y anexándose a ellas otras glándulas mucoserosas o mucosecretoras que se van a adosar a las paredes de estas vías y que van a generar ese moco que realmente es tan importante para que se pueda desplazar o acondicionar el aire para que sea respirado. ¿Ok? Además de esto, de estas secreciones que vamos a encontrar, también vamos a tener cierto tipo de especializaciones apicales. Entre ellas tenemos a los cilios. Estos cilios van a simplemente a generar una especie de barrido. ¿Se acuerdan de que los cilios eran una especie de escoba? Ellos iban a encargar de barrer el contenido, ¿ok? Entonces, ellos iban a barrer este contenido, estas partículas que nosotros no podemos inspirar, que no podemos respirar, y las van a llevar normalmente a nuestra faringe, ¿sí? En donde vamos a deglutir después, vamos a tragarnos esas partículas que no vamos a poder respirar. Normalmente la porción superior de las vías respiratorias es un tema que tocamos en un módulo especial. Ese módulo especial es el módulo de órganos de los sentidos, porque tengo que hablarles de fosas nasales y de narinas a nivel olfatorio. Muy bien. Mientras que ya hablamos un poco sobre la porción conductora o de las generalidades de la porción conductora, ahora tenemos que hablar un poquito sobre la porción respiratoria. En la porción respiratoria, los vasos sanguíneos entran en los pulmones junto con los bronquios, ¿verdad? Entonces las arterias se van a ramificar en unos vasos mucho más pequeños que van a seguir al árbol bronquial, ¿sí? Y se van a adentrar dentro de la porción funcional del pulmón. Entonces, van a generar una especie de capilar, ¿ok? De enredadera, que va a establecer un contacto estrecho, ¿ok? Con la unidad con las unidades que se van a encargar de generar el proceso de respiración. En este caso van a ser los alvéolos. Entonces, los alvéolos tienen una porción o una relación íntima entre los espacios aéreos y los capilares de estas arterias pulmonares, ¿sí? Que una vez de que suceda todo esto, o de que esto se unifiquen como estructura, van a fundamentarse y van a permitir el intercambio de gases dentro de la porción funcional del pulmón o del parénquima pulmonar. Antes de adentrarnos en el contenido como tal, vamos a tener que hacer una especie de repaso. Lo primero que quiero que recordemos es que los órganos están compuestos por tejidos especializados, es decir, que distintos tejidos o capas de tejido especial van a formar a un órgano que cumple funciones específicas. Y este órgano que cumple funciones específicas, relacionándose con otros órganos que cumplan las mismas funciones, va a generar un sistema. ¿Ok? Entonces, eso no se nos puede olvidar. Siempre deben recordar cómo se organizan las estructuras dentro de la histología. ¿Ok? Nunca podemos olvidar lo más general de la histología. Entonces, ¿qué otra generalidad tenemos? Que los órganos del aparato respiratorio tenemos que adecuarnos a nuevas terminologías y a nuevos estratos. Entre ellos tenemos una capa mucosa que no es más que el epitelio superficial, ¿ok? Simplemente va a estar compuesto por un epitelio de células especializadas que se van a encargar de generar mucina. Entonces, ya habíamos hablado anteriormente de esas células, de esas glándulas que se van a encargar de generarlas. Luego tenemos una lámina propia. La lámina propia no va a ser más que una capa subyacente a la capa epitelial que se va a encargar de poseer fibras elásticas abundantes o un tejido conjuntivo abundante. Debajo de esa capa vamos a tener una capa submucosa. La capa submucosa no es más que otra capa de tejido conjuntivo que va a ser mucho más denso o más grueso que la lámina propia.
Y por último, una capa adventicia, que la capa adventicia es otra capa de tejido conjuntivo, pero es otra capa de tejido conjuntivo que dependiendo del órgano donde estemos, la vamos a observar adhiriéndose a ciertas estructuras, como por ejemplo a los cartílagos de la tráquea. Muy bien, ahora sí estamos entrando al contenido. Tenemos que mencionar o que recordar que expliqué que fosas nasales no vamos a estudiarlas en esta clase porque vamos a o la podremos observar en otro módulo especial que se va a encargar de estudiar específicamente los órganos de los sentidos. Así que vamos a hablar de un órgano de las vías aéreas superiores, en este caso sobre la faringe. Comencemos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un órgano de la vía superior o la vía aérea superior, ¿ok? Ahora tenemos a la faringe. La faringe se divide en 3 porciones, sin embargo, histológicamente, nada más tenemos que tomar en cuenta a 2. ¿Para qué? Para poder diferenciar, ¿ok? Y también para entender su función, ¿ok? Tenemos a la nasofaringe y a la orofaringe, ¿sí? La nasofaringe se va a encontrar por detrás de las cavidades nasales y por arriba del paladar blando, ¿ok? Se va a comunicar por debajo con la orofaringe. La orofaringe se va a encontrar por la parte posterior o en la porción posterior de la cavidad vocal, ¿sí? Las características histológicas de cada órgano o de cada porción de este órgano van a ser diferentes, ¿ok? La nasofaringe va a tener unas características histológicas que se relacionan íntimamente al epitelio y al tejido conjuntivo proveniente de las fosas nasales, ¿ok? O característico de las vías respiratorias, mientras que la bucofaringe o la orofaringe va a poseer un epitelio plano estratificado no queratinizado, es decir, sin estrato córneo. Este epitelio va a encontrarse de esta forma porque es un epitelio que va a estar en constante renovación o va a poseer constante fricción. ¿Por qué? Porque a través en esta mucosa o en este estrato va a introducirse o va a pasar a través de este conducto los alimentos. Entonces, si va a estar en contacto con los alimentos, ella tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder resistir a esa fuerza, ¿ok? De tracción que genera ese alimento, ¿ok? Y luego tenemos a nuestra nasofaringe, ¿ok? La nasofaringe va a tener un epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudoprismático estratificado, ciliado con células caliciformes, en donde la mucosa va a provenir de este epitelio, ya que tenemos a las células caliciformes que se van a encargar de generar esta mucosidad. Luego tenemos a estas células ciliadas que van a estar en este epitelio, que se van a encargar de arrastrar todas aquellas partículas que no sean capaces o que no puedan pertenecer a esta porción o pueda seguir bajando por nuestra vía aérea o por nuestro camino, que va a ser nuestro conducto, nuestro túnel, que va a ser esta vía aérea, porque obviamente esta partícula puede generar una reacción o no puede atravesar a esta vía, pues no puede pasar por esta vía, ¿ok? Luego tenemos en esta nasofaringe va a poseer un tejido conjuntivo o una lámina propiamente dicha, de tejido conjuntivo laxo que va a ser ricamente vascularizado y va a ser rica en glándulas seromucosas. Estas glándulas seromucosas se van a encargar de dispersar ciertos aromas provenientes de los conductos o de las fosas nasales y también se van a encargar de calentar un poco más el aire que va a pasar a la siguiente etapa del túnel, que va a ser la laringe, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, vamos a poseer en esta nasofaringe un tejido linfático.
En esta faringe vamos a encontrar a las adenoides y a las amígdalas, ¿ok? Las adenoides y las amígdalas no son más que acumulaciones de nódulos linfáticos que se van a encargar de generar una reacción o una respuesta dependiendo de que si se genera o si nosotros poseemos un antígeno, si se les presenta un antígeno, ellos van a generar una respuesta en específica. Normalmente esta respuesta va a ser inflamatoria, ¿ok? O de producción de más mucosidad. Ahora vamos a hablar sobre las vías aéreas inferiores y vamos a comenzar hablando sobre la laringe. Primero vamos a hablar sobre qué es o cómo se define la laringe, ¿ok? La laringe también es conocida como el órgano de la fonación, ¿ok? Además de ser un conducto de aire, la nasofaringe no simplemente va a unir a la faringe con la tráquea para que pase el aire a través de estos conductos, sino que también se va a encargar de generar sonidos. Si la faringe es la cámara de los sonidos para que estos se amplíen y nosotros podamos producirlos, la faringe se va a encargar de generar el sonido en sí, ¿ok? Más allá de ser un conducto, también se va a encargar del habla. Es una estructura, obviamente que es hueca, como casi vamos a decir que la mayoría de la vía aérea, que es un órgano hueco. En el adulto mide de 4.5 centímetros y va a poseer 4 capas principales, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco sobre estas capas. La laringe está formada desde la porción más intrínseca hasta la túnica más extrínseca por placas irregulares de cartílago hialino elástico, que son la epiglotis, la apófisis vocales de los cartílagos aritenoides, por capas musculares, unas ricas capas de tejido conjuntivo que van a representar a la túnica submucosa y a la lámina propia, ¿sí? Y por último, vamos a poseer un epitelio que va a generar, ¿ok? Un epitelio que dependiendo de dónde se encuentre ubicado o dependiendo a qué zona o porción nos estemos refiriendo, va a poseer unas características específicas. Y de esas características específicas vamos a hablar cuando observemos el preparado, ahorita exactamente más adelante. A pesar de que en esta diapositiva solamente podemos observar de forma directa al epiglotis, les vine a explicar un poco o a mencionar que los cartílagos o que la faringe posee dos tipos de cartílagos hialinos y cartílagos elásticos, ¿ok? Entre los cartílagos hialinos tenemos al cartílago tiroides, cricoides y la porción inferior del cartílago aritenoideo, ¿sí? Y como cartílagos elásticos tenemos a la epiglotis, los correniculados, los cuneiformes y a la porción superior de los cartílagos aritenoideos, ¿ok? Entonces, gracias a estos cartílagos se van a ir enlazando cierto tipo de fibras y también parte de la musculatura de la faringe. Entonces, de ahí van a nacer dos términos, que son las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas, ¿ok? Que dependiendo de cómo pase o de cómo se proyecte el aire a través de esta abertura o de los pliegues vocales, vamos a generar un sonido en específico. También dependiendo de cómo se tensionan estos músculos y estas cuerdas tendinosas, se va a generar un grado, sonido o valor de qué? De este sonido que nosotros vamos a producir, ¿sí? Vamos a afinar a ese sonido, a esa voz que va a pasar a ese sonido que va a generarse en las cuerdas vocales. Sin embargo, de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando se en el preparado para que ustedes me entiendan mucho mejor. Muy bien. Para explicar un poco la importancia del epiglotis, le traigo un preparado teñido con hematoxilina y eosina con un aumento de 10 puntos, ¿ok? O de 10x para que ustedes observen. De esta parte tenemos la porción lingual o una capa muscular lingual. ¿Por qué? Porque está en contacto con la base de la lengua. Aquí tenemos la capa muscular laringia, ¿sí? Y luego acá tenemos al epiglotis. La epiglotis se va a mover hacia atrás, ¿ok? Para estar en contacto o para cerrar a la laringe, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Simplemente cuando ella se
mueva o se coloque sobre la laringe, no va a permitir el paso de los alimentos o de las bebidas al tracto respiratorio o al aparato respiratorio. Es importante resaltar que la musculatura laringea se va a encargar de que cuando se genere la deglución, es decir, de cuando nosotros traguemos los alimentos y las bebidas, la laringe se viaje o se impulse ligeramente hacia atrás. O sea, siguiendo el movimiento del epiglotis, ¿ok? O del epiglotis, que simplemente va a funcionar como una tapa, como una lengüeta. Entonces, así el alimento va a ir directamente al esófago y no va a ir o no va a introducirse en el tracto respiratorio. Muy bien. Ahora, para explicar todo eso que expliqué muy por encima en las últimas 10 diapositivas, traje un corte frontal de la laringe, ¿ok? Porque nada más con esto nosotros podemos entender totalmente todo un poquito de cada cosa de lo que estoy hablando y profundizar más, ¿ok? Entonces, hablamos sobre la glotis, sobre los pliegues vocales y sobre cómo se producía el sonido. Sin embargo, ahora vamos a hablar también, vamos a unificar todo y vamos a hablar un poco sobre los músculos y los cartílagos, ¿ok? De la laringe. Entonces, como ya sabemos, los pliegues vocales son los que se van a encargar de controlar el flujo de aire a través de la laringe. Entonces, no nada más van a controlar el flujo de aire a través de la misma, sino que también van a vibrar y van a producir un sonido, que es una de las funciones más importantes de la laringe, ¿ok? Entonces, los pliegues vocales también son conocidos como cuerdas vocales y no son más que una prolongación de la mucosa que se proyecta dentro de la laringe y que van a moverse o que van a ir orientados de forma antero-posterior, es decir, que van a ir hacia la parte posterior o adentrándose hacia la laringe. ¿Ok? Dentro de cada ligamento vocal hay un ligamento de sostén que está unido a un cartílago y a una capa muscular. ¿Ok? Entonces, estas cartílagas, estas placas de cartílagas, en unión con los ligamentos y los músculos intrínsecos, son los que se van a encargar de generar la tensión entre estas cuerdas vocales. ¿Ok? Entre estas cuerdas vocales, ¿verdad? Que lo que van a hacer es generar un sonido que va a ser más fino o que va a ser más pensado y que también va a generar una tensión, ¿ok? Que eso realmente es muy importante. Que esta tensión de estos pliegues también va a generar el que se abra o que se cierre la glotis, ¿ok? En conjunto con lo que ya les había comentado de que los músculos intrínsecos los músculos intrínsecos se iban a encargar extrínsecos se iban a encargar de mover a la laringe durante la deglución hacia atrás para que la glotis se cerrara, ¿ok? Esto es exactamente lo mismo que yo les estoy mencionando. El aire cuando es expulsado de los pulmones pasa a través de la glotis, ¿ok? La glotis es un espacio estrecho en donde se causa la vibración de los pliegues vocales. Es esto. Entonces, las vibraciones van a cambiar y se van a modificar dependiendo de la tensión que exista entre estos pliegues vocales. Entonces, a estos pliegues vocales que se encuentran aquí, nosotros vemos en la porción inferior, los vamos a llamar cuerdas vocales verdaderas. Y estas que no parecen obviamente una cuerda, ni tampoco no tienen esa estructura triangular, es más, tienen un epitelio totalmente distinto, vamos a llamarlas cuerdas vocales falsas, ¿ok? Entonces, ¿cómo le diferenciamos en el preparado histológico? Porque obviamente las cuerdas vocales verdaderas vienen acompañados de un paquete muscular, ¿ok? Y también de un paquete cartilaginoso y de unos tendones, de unos ligamentos, ¿verdad? Entonces, imagínense, aquí tenemos el músculo y aquí tenemos el ligamento que va a unir a la cuerda vocal, ¿ok? Muy fácil, facilito. Entonces, los sonidos generados en esta laringe, como ya habíamos hablado un poquito sobre esto, durante el proceso de la fonación se van a ir modificando, ¿ok? ¿Y saben por qué también se modifica? Porque estos sonidos no solamente tienen que pasar por la faringe, sino que también tienen que pasar por la nasofaringe, por las cavidades nasales, por los senos
paranasales y también por la cavidad vocal, por el paladar blanco, duro, la lengua, los dientes, los labios. Entonces, ¿qué sucede? También la orofaringe se va a encargar de producir sonidos individuales. Es decir, la orofaringe es la que se va a encargar de producir los sonidos vocales y consonantes diferentes, mientras que otro tipo de sonidos, como las vocales cerradas, las va a encargar o el proceso va a ser totalmente distinto, porque se va a encargar en conjunto la orofaringe con la nasofaringe para producir sonidos más finos o más agudos, ¿ok? Por arriba de los pliegues vocales hay un descenso que realmente es alargado. A este descenso nosotros le vamos a llamar ventrículo, ¿ok? Y más arribita tenemos otros dos pliegues de mucosa. Estos dos pliegues de mucosa que ven acá, muchachos, nosotros los llamamos pliegues vestibulares, ¿sí? Entonces, le podemos llamar pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas, que son mucho más pequeñas, ¿ok? Y están en contacto con otro epitelio. Por lo tanto, si son falsos, ellos no van a actuar en el momento de la fonación. Ellos van a tener otro papel fundamental, ¿sí? Este ventrículo en contacto con las cuerdas vocales falsas, realmente lo que va a generar es un espacio que va a ayudar a la resonancia, es decir, a que el sonido sea más alto, ¿ok? Y que no que tenga eco para que nosotros podamos llevar ese sonido con ese aire a través de ese conducto, ¿ok? Es realmente muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver acá a su lado derecho? Aquí tenemos el epitelio que posee la faringe, que es un epitelio, la laringe, que es un epitelio respiratorio, totalmente normal. El epitelio respiratorio, ¿cómo es, muchachos? Bueno, el epitelio respiratorio es un epitelio prismático, pseudoestratificado, conciliado con células caliciformes, ¿ok? Eso va a ser en una porción. En la porción que esta va a estar contando más con la laringofaringe o con la bucofaringe, va a tener un epitelio plano estratificado, ¿ok? Ok, aquí tenemos una laringe. Esto es un preparado teñido con hematocilina y eosina. Aquí podemos observar los músculos de la laringe, el músculo estriado-esquelético. Y tenemos acá la, una, las glándulas mucoserosas de la laringe que se van a encargar de generar la mucosa de la misma. Estas son unas glándulas tubuloalveolares, ¿ok? Entonces ahí tiene su porción mucosa y su porción. Muy bien, ahora vamos descendiendo por el tracto respiratorio y el órgano que nos toca estudiar es la tráquea, ¿ok? La tráquea no es más que un tubo corto y flexible que en el adulto mide 2.5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de longitud, ¿ok? Este es un conducto que va a separar o que va a transportar el aire desde la laringe hasta los bronquios principales. Comienza cuando finaliza la faringe y termina en la carina traqueal o en la división de ambos bronquios principales que se van a dividir en dos, ¿ok? Uno para cada pulmón respectivamente, ¿ok? Realmente ella va a servir como un conducto para el paso del aire y también va a contribuir en el acondicionamiento, ¿ok? Del aire inspirado. La luz de la tráquea va a permanecer abierta debido a que, a pesar de que ella posee una composición, unas características histológicas fundamentales que sean viscosas, va a poseer una estructura realmente importante que son anillos cartilaginosos. Y estos anillos cartilaginosos se van a encargar de ofrecerle esa estructura semirrígida a la tráquea. ¿Ok? Entonces, la tráquea va a estar compuesta por 4 capas que son realmente bien definidas y de ellas vamos a hablar a continuación. Primero tenemos una capa mucosa. La capa mucosa va a estar compuesta por un epitelio pseudoprismático estratificado ciliado con células caliciformes, ¿ok? Luego vamos a tener una lámina propia. Esta lámina propia va a poseer fibras elásticas
abundantes, ¿ok? La lámina epitelial que se dispone entre la lámina propia y la mucosa va a poseer unas características específicas, es decir, va a ser un epitelio pseudoprismático estratificado ciliado con células caliciformes, pero ese epitelio prismático pseudoestratificado con células caliciformes va a poseer otras células específicas que van a caracterizar a la tráquea o que le van a dar a este preparado histológico esa vista tan preciosa y bonita que normalmente nos colocan desde el primer día que vemos histología en los preparados o que debemos estudiar con mayor frecuencia, ¿ok? Porque son un poco más difíciles de diferenciar. Vamos a hablar entonces de estos tipos de células que van a componer esta lámina epitelial o este tejido epitelial o este epitelio pseudoprismático estratificado ciliado con células caliciformes, ¿ok? Entonces, primero vamos a tener unas células ciliadas, ¿ok? Estas células ciliadas van a poseer cilios. Estos cilios van a funcionar como una barredora mucociliar. ¿Qué significa eso? Que simplemente ellos van a servir como un mecanismo protector que se va a encargar de barrer y de eliminar aquellas partículas pequeñas inhaladas en los pulmones para que no lleguen ¿a qué? A esas estructuras mucho más importantes. ¿Cuáles son esas estructuras más importantes? Las estructuras más importantes son aquellas estructuras que se van a encargar de generar el proceso de la respiración. ¿Ok? Luego tenemos unas células caliciformes que se van a encargar de generar el mucinógeno. Luego tenemos unas células en cepillo que simplemente van a ser unas células receptores, es decir, que van a estar en contacto con el sistema nervioso y se van a encargar de generar una respuesta específica dependiendo de un estímulo, ¿sí? Y por último tenemos a dos tipos de células que realmente no hemos visto hasta ahora, que son las células basales y las células endocrinas. Las células endocrinas son células realmente muy poco frecuentes, pero su presencia dentro del epitelio va relacionado con el desarrollo de las vías respiratorias y de los pulmones, ¿ok? Es decir, que a través de estas células se va a generar o se van a producir, ¿ok? Se van a producir individualmente, ¿ok? Y a través de ellas se van a generar otro tipo de célula. O sea, nosotros podemos distinguir a las células endocrinas en el microscopio óptico de forma muy fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que pasarla por otro tipo de técnica especial. Si nosotros teñimos mediante impregnación argéntica, nosotros podemos diferenciar fácilmente a las células endocrinas, porque las células endocrinas, como son endocrinas, ellas van a tener unos gránulos de secreción realmente muy pequeños que se van a encargar de tareas en específico. ¿Sí? Costaron muchísimos años para que nosotros nos diéramos cuenta o para que los científicos se dieran cuenta de que estas células existían. Y realmente ellos fueron directamente a un embrión para poder estudiar el desarrollo del pulmón y darse cuenta de por qué nosotros teníamos estas células dentro de nuestro cuerpo. Entonces, resulta que ellos, esta célula endocrina se va a reunir con fibras nerviosas y van a formar unos corpúsculos neuroepiteliales. Entonces, ellos se van a encargar principalmente de participar en los reflejos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser estos reflejos? Los que regulan el calibre de la vía aérea y de los vasos sanguíneos de la misma vía. Es decir, de aumentar o disminuir el calibre de la vía aérea para el paso del aire o para la renovación de este aire. Y por último tenemos a las células basales, que las células basales simplemente sirven como una población de reserva celular. Entonces, estas células se van a encargar de hacer el reemplazo de otras células individuales en el epitelio. Es decir, que si otras células se lastiman o se dañan en este epitelio, ellas van a sustituirlas y van a diferenciarse, ¿ok? Normalmente ellas se van a encontrar en la membrana basal y por eso se llaman células basales. Y por último, pero no menos importante, tenemos unas características de la submucosa, ¿ok? Yo dividía la submucosa en tres partes específicas, ¿ok? Porque también tengo que hablar un poquito sobre la membrana basal de este epitelio. Porque algo que caracteriza
al epitelio de la tráquea y que nos va a ayudar para diferenciarlo en los preparados histológicos es que la membrana basal es mucho más gruesa, ¿sí? Entonces, la membrana basal se va a ubicar por debajo del epitelio traqueal y va a ser una capa muy, muy, muy definida. Se va a ver homogénea, ¿ok? Entonces, normalmente esa capa va a estar constituida por fibras colágenas que van a estar fijándose por debajo de este epitelio para que sea estructuralmente rígida, gruesa, reticulada, densa, ¿ok? Normalmente, o como dato curioso les voy a decir, en los fumadores que padecen de tos crónica o en algunas personas que sufren de asma, esta capa o esta membrana basal es particularmente mucho más gruesa. ¿Por qué? Porque el engrosamiento de la membrana basal es una respuesta inmunológica ante la irritación de la mucosa. ¿Para qué? Para que no se genere más mucosidad ante la irritación, va a ensancharse o va a engrosarse esta membrana basal. ¿Ok? Por debajo de esta membrana basal tenemos una lámina propia. La lámina propia, recuerden que la lámina propia no es más que una tapa de tejido conjuntivo. En este caso, la lámina propia va a ser de tejido conjuntivo laxo, ¿ok? Esto va a poseer muchas células. En este caso, va a poseer una gran cantidad de linfocitos. Estos linfocitos se van a infiltrar en el epitelio. También existen otro tipo de células que se van a infiltrar en el epitelio y que forman parte de esta lámina propia. Entre ellos tenemos a los plasmocitos, mastocitos, eosinófilos y fibroblastos. ¿Sí? Recuerda que los fibroblastos son los que se van a encargar de generar el tejido conjuntivo, así que ellos siempre van a estar. En la lámina propia y en la submucosa, aquí ya vamos a ir unificando, porque ellos se unifican en la parte posterior de los anillos cartilaginosos. Se van a unificar tanto la lámina propia como la lámina o el tejido submucoso, la túnica submucosa. Ellos simplemente van a poseer una especie de tejido linfático que se va a encontrar de forma muy difusa, ¿ok? Sí, entonces normalmente ella va a intervenir en la conducción del aire, ¿ok? Y este tejido linfático que vamos a encontrar en el aparato respiratorio le vamos a llamar tejido linfático asociado con los bronquios. Si lo resumimos, se va a llamar BALT, ¿ok? Entonces, este tejido linfático asociado con los bronquios se va a encontrar disperso entre las fibras colágenas y las fibras elásticas que vamos a tener en esta lámina propia. Y va a permitir, ¿ok? De generar una respuesta asociada a los bronquiolos. En la histofisiología asociamos que este tejido linfático asociado con los bronquiolos oval se va a encargar de las respuestas comunes en el organismo, los estornudos, la tos y algunas respuestas inflamatorias que tienen relación a la apnea, ¿ok? Y por último tenemos a la túnica submucosa, ¿ok? Que la túnica submucosa va a tener como particularidad de que se va a unir a la lámina propia cuando ella entra en relación a la porción posterior de los cartílagos traqueales y va a poseer unas glándulas traqueales que van a ser unas glándulas tubuloalveolares mucocerosas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a observar unos preparados que nos van a ayudar a unificar. Anteriormente mencioné que la tráquea también poseía un cartílago, ¿verdad? Y que este cartílago se ponía o se disponía de forma de anillo. Es importante resaltar que la tráquea no es totalmente o no posee totalmente una circunferencia, sino que ella es achatada en la parte posterior. En esa parte posterior ella se va a enlazar o se va a cerrar, por así decirlo, por los músculos traqueales, ¿sí? Es decir, que el cartílago va a poseer una especie de fibra
¿sí? No se va a separar con el pericondrio y va a tener una especie de ligamento que se va a unificar a ese músculo para poder estar fijo, ¿ok? En ese sitio. Y por último tenemos a la túnica adventicia, ¿sí? Esta túnica adventicia es simplemente ese tejido conjuntivo, una membrana fibroelástica que se va a unificar con el pericondrio, que va a ser más grueso la cara externa de estos anillos y que va a ser rico en líquidos por donde van a transcurrir los vasos y nervios que van a irrigar y a inervar a nuestra tráquea, ¿ok? Aquí tenemos un preparado precioso teñido con hematocilina y eosina de tráquea que tiene un aumento de 4x. A su lado derecho pueden observar el epitelio de revestimiento y podemos observar también el cartílago, ¿ok? Y alino de la tráquea. Ahora bien, aquí tenemos un aumento mayor de la tráquea, que es a 10x, igualmente teñido con hematocilina y eosina, y podemos observar el epitelio pseudoestratificado, prismático, ciliado con caliciformes. También podemos observar la membrana basal, que predomina o que separa totalmente al epitelio de esta lámina propia de tejido conjuntivo, ¿ok? Y que también lámina propia de tejido conjuntivo está totalmente separado, ¿qué? De esta capa submucosa, que como pueden observar, esta capa submucosa posee estas glándulas seromucosas o las glándulas traqueales, ¿ok? Que se puede diferenciar totalmente. Aquí podemos observar más fácilmente porque les traje un preparado con mayor aumento de tráquea, en donde nada más se ve el epitelio y podemos diferenciarlo, ¿ok? Aquí tenemos a las células basales. Por encima de las células basales tenemos a las células endocrinas, que son más claras, ¿ok? Luego tenemos un poco más de porción de células basales, pero son células basales que están en diferenciación. Luego tenemos a nuestras células en cepillo, ¿sí? Estas células en cepillo y las células ciliadas no son más que células prismáticas, ¿ok? Luego tenemos a nuestras células caliciformes, que aquí tenemos en este círculo una célula caliciforme mucho más grande y más fácil de observar. Y luego tenemos a nuestras células endocrinas, ¿ok? Nuestras células endocrinas son mucho más oscuras y prominentes y se encuentran en la base de nuestro epitelio. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los pulmones, ¿ok? Recuerden que los pulmones son realmente los órganos que poseen movilidad y están suspendidos en la cavidad torácica. Ellos se separan uno del otro por el mediastino y por el corazón. Y como había mencionado anteriormente, el derecho es mucho más grande que el izquierdo, gracias a la posición en la que se encuentra el corazón, ¿ok? Entonces ya también mencionamos que dependiendo de estos bronquios y bronquiolos respectivamente, iba a existir una división de este pulmón, ya que el tejido conjuntivo se iba a encargar de generar ciertos lóbulos y esos lóbulos iban a segmentar al pulmón en segmentos broncopulmonares y a su vez en lobulillos que van a separar el parénquima o la porción funcional de dicho pulmón. Muy bien, ahora es el turno de hablar de los bronquios, ¿sí? Los bronquios nacen en la bifurcación de la tráquea, es decir, en la carina traqueal. Y ahí es donde se dividen en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, ¿ok? Entonces, histológicamente tienen realmente mucha similitud a los estratos provenientes de la tráquea, obviamente, porque el bronquio nace de la división de la misma, ¿ok? Sin embargo, los bronquios van a ir sufriendo modificaciones gradualmente, o como vayamos nosotros avanzando o bajando por las vías aéreas inferiores. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Pues eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Primero tenemos que estudiar teóricamente cómo están compuestos estos preparados. En la túnica mucosa, el bronquio está compuesto por un epitelio pseudoestratificado, prismático con células caliciformes, es decir, que posee la misma composición de la tráquea. Sin embargo,
la altura de dichas células va a ir disminuyendo a medida de que nosotros vamos a ir bajando por las vías aéreas inferiores. Es decir, la altura de estas células en los bronquios no es la misma que poseen los bronquiolos. ¿Ok? Se va a ir degradando gradualmente. ¿Ok? Si la teñimos con hematocilina y eosina, vamos a poder observar en los preparados que la membrana basal va a ir disminuyendo en calibre, ¿sí? A diferencia de los bronquiolos primarios cuando lleguemos a un bronquio terminal, ¿ok? Donde va a comenzar a verse, como coloquialmente yo digo normalmente en mis clases, a una sopa. Es decir, que esa estructura no se va a poder diferenciar con tanta facilidad como lo hacemos en un bronquio principal. A medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a notar de que ya aquí la musculatura comienza a posicionarse y a formar una capa o un estrato, ¿ok? El músculo liso va a comenzar a hacer un estrato. Entonces nosotros tenemos que estudiarla como una capa muscular, ¿ok? Entonces, en los bronquios mayores, el músculo liso va a formar realmente una capa continua y bastante espesa. Sin embargo, a lo que vayamos avanzando, va a hacerse más delgada y menos organizada. Se va a formar realmente cúmulos o placas de este tejido muscular, ¿ok? Entonces, este músculo lo que se va a encargar es de contraer y de regular el diámetro de esta vía aérea. Luego vamos a tener una capa submucosa que va a tener un tejido conjuntivo mucho más laxo, en donde en los bronquios principales van a existir glándulas túbulo-alveolares, mixtas, como ya habíamos estudiado, así como tejido adiposo. Si vamos avanzando, estas glándulas van a desaparecer. El cartílago va a consistir ya no en un anillo, sino en placas discontinuas que mientras vayamos avanzando también van a volverse mucho más pequeñas. Y la adventicia va a ser realmente, como siempre, rica en colágeno y va a estar o va a realmente a continuar, ¿ok? Va a ser un poco más densa, lo que va a permitir es que se introduzcan ramas del paquete vasculonervioso de estas vías aéreas. Muy bien, aquí podemos observar a un bronquio principal teñido con hematocilina y eosina y vamos a comenzar a analizar, ¿ok? Recuerden que tenemos un bronquio principal. Recuerden que el bronquio principal proviene de la división de la tráquea. La tráquea es achatada en su porción posterior o en su cara posterior, a diferencia de los bronquios principales que la luz es casi totalmente redondeada, ¿ok? Entonces aquí podemos observar de una vez las placas del cartílago, no vemos el cartílago en forma de anillo y también podemos observar muy fácilmente las capas de músculo que rodean a este cartílago, ¿ok? Y que se van posicionando para crear el estrato. Volvemos a hablar de esto. Esto es un bronquio principal nuevamente, sin embargo va a estar ya adentrándose en el hilio pulmonar, ¿ok? Entonces aquí podemos otra vez observar, esta es la luz de este tubo, es decir, de esta vía aérea. Tenemos al epitelio y revestimiento, el músculo que se está posicionando para crear un estrato, ¿sí? Por debajo de esta capa o de esta túnica o esta capa de tejido conjuntivo, ¿ok? Aquí también podemos observar que la membrana basal es un poco más delgada que la de la tráquea, donde predominaba, ¿sí? También podemos observar que acá tenemos en la submucosa nuestras glándulas, nuestro grupo de glándulas tubuloalveolares mixtas, y acá tenemos al cartílago. Dato curioso, cuando va desapareciendo el cartílago, va desapareciendo las glándulas. Es decir, cuando pasemos a bronquiolos y no existan glándulas, tampoco existirá cartílago. Este preparado me gusta un poco más porque el aumento, a pesar de que es de 10x, podemos observar cómo se va a diferenciar un bronquio. Este ya está entrando en el hilo pulmonar, ¿ok? Entonces, las placas del cartílago se encuentran mucho más pequeñas y en forma de bastón, ¿sí? Aquí todavía seguimos viendo las glándulas, ¿sí?
a este grupo de glándulas que se encuentran en la túnica submucosa. Y también podemos observar cómo se va posicionando y creando una capa del músculo de forma discontinua, ¿ok? Esta capa de músculo liso que lleva por nombre músculo de Reis-Seyssen, ¿ok? Bueno, y aquí les dejo un bronquio mediano o un aumento de 40X teñido con hematocilina y eosina, tal y como están teñidos los demás preparados, pero este simplemente lo que hace es que podamos observar realmente que no existe una diferencia muy marcada entre el epitelio respiratorio de la tráquea al del bronquio principal, ¿verdad? O del bronquio que ya está entrando en este hilio pulmonar. La única diferencia que realmente yo puedo observar o que la que yo diferenciaba esto en clase es con relación a la membrana basal, en donde la tráquea era literalmente una línea refringente, ¿ok? Que separaba al tejido conjuntivo y al epitelio y eso se notaba enormemente. Sin embargo, aquí esto no sucede, ¿ok? Aquí la membrana basal es mucho más clara y se pierde ligeramente con el tejido conjuntivo subyacente. Muy bien, entonces la pregunta del año es, ¿ustedes cómo van a diferenciar un bronquio primario de uno secundario, de uno terminal? Sí, entiendo su pregunta. ¿Cómo lo van a diferenciar? Dependiendo de cómo se observe la luz. En los bronquios principales, normalmente la luz es circular, ¿ok? Circular. Cuando vamos avanzando, la luz se convierte en una luz ovoidal, ¿sí? Y aquí lo pueden observar. ¿Ok? Esta es la luz y es ovoidal. Y muy bien, si hacemos un aumento a 40X de este bronquio terminal, ya nos estamos dando cuenta de que este bronquio va perdiendo las características histológicas que poseía de la tráquea, ¿ok? Y aquí ya no posee células caliciformes, ¿ok? Y esta capa, este músculo, va predominando, ¿ok? Haciendo o convirtiéndose en una capa circunferencial, más pequeña, más fina, pero una capa que rodea a la circunferencia de este bronquio terminal. Recuerden siempre cómo se llama el músculo, esta capa nosotros le llamamos músculo de Reis-Seyssen. Ok, recuerden que habíamos hablado un poco sobre la segmentación broncopulmonar. Bueno, la segmentación broncopulmonar se va a subdividir en lobulillos pulmonares y estos lóbulos, a cada uno de estos lóbulos va a llegar un bronquiolo, ¿ok? Entonces, deben recordar que estos tabiques que se van a formar o que van a generar la subdivisión de los lobulillos son tabiques generados por el tejido conjuntivo, ¿ok? Que van a separar a una porción funcional de otra y que nosotros la podemos observar también en la superficie del pulmón. Entonces, cada porción funcional del pulmón se va a dividir en unidades estructurales más pequeñitas, que va a generar lobulillos, ¿ok? Sin embargo, en este momento, antes de hablar de cómo vamos a dividir, o sea, de cuál es la porción, cómo lo vamos a convertir, o sea, cómo esa subunidad se va a convertir en una unidad respiratoria, tenemos que hablar sobre las generalidades de los bronquiolos, ¿ok? Entonces, los bronquiolos son simplemente vías aéreas de conducción que miden 1 milímetro de diámetro, ¿sí? O menos. Entonces, los bronquiolos realmente son grandes ramas de bronquios que se segmentaron y que disminuyeron el calibre de su epitelio gradualmente. ¿Ok? Entonces, esos bronquiolos van a sufrir ramificaciones consecutivas y van a generar bronquiolos terminales y mucho más adelante bronquiolos respiratorios. ¿Ok? Los bronquiolos primero poseen una túnica mucosa, ¿ok? Esta túnica mucosa va a poseer un epitelio primero pseudo prismático estratificado ciliado, ¿ok? Donde no van a poseer células caliciformes, ¿ok? Y se va a transformar a medida de que vaya evolucionando en un epitelio prismático simple, ¿ok? Entonces, ¿cómo ves que va a ir evolucionando? Cuando yo digo evolucionar,
hago referencia a cuando se vaya a convertir esa luz de ese conducto en algo mucho más estrecho. Las células caliciformes todavía están presentes en los bronquios, ¿verdad? Que son los bronquios terminales. Sin embargo, cuando ya estamos en los bronquiolos terminales, no hay absolutamente ni una célula caliciforme. Y aquí es donde vamos a poder diferenciar a un bronquiolo de un bronquio, de una estructura o con relación en un preparado, vamos a poder diferenciar a un bronquio de un bronquiolo. La única manera de que existan células caliciformes en el epitelio de los bronquiolos es que sea fumador o que sea una persona que esté en constante exposición a sustancias irritantes. Recuerden también, es importante resaltar también que los bronquiolos poseen una túnica muscular pronunciada, más gruesa y más evidente, como anteriormente habíamos mencionado. En este caso, vamos a llamar a esta capa muscular o a esta túnica muscular en el bronquiolo músculo de Reisseisen. Este músculo de Reisseisen va a encontrarse en haces paralelos de fibras que luego van a ir formando una capa mucho más evidente y que se van a encargar de dilatar o de adecuar el diámetro de este tubo o de esta vía aérea que representa el bronquiolo pulmonar. Muy bien, ahora vamos a hablar de los bronquios terminales, ¿sí? Los bronquios terminales son la última porción conductora del aparato respiratorio. Entonces, los bronquios más pequeños va a existir realmente es un epitelio simple cúbico, ¿ok? Entonces, este epitelio simple cúbico va a poseer cierto tipo de células, que este es un tipo celular nuevo, ¿verdad? Que les voy a explicar. Estas células se llaman células de Clara, ¿ok? Entonces, estas células de Clara se van a encontrar dispersas entre las células ciliadas y debajo de ella va a haber una capa de músculo liso, ¿ok? Entonces, ¿qué son las células del Clara? ¿Ok? Las células claras son células que no son ciliadas y que van a ser realmente achatadas o en forma de cúpula. Yo las comparo con, ¿saben las glándulas mixtas que tenemos a la seminura de Bob Ebner? Bueno, ellas son exactamente en forma semilunar, ¿ok? Entonces, con ciertos tipos de microscopios especiales, nosotros podemos observar que ellas poseen, o que son realmente, unas células secretoras de proteína. Por ende, todo su estructura celular o todo lo que contiene el contenido celular realmente está muy desarrollado. Como por ejemplo, o sea, si tiene una síntesis o de proteica continua porque es una célula secretora, va a poseer un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi realmente súper desarrollado, ¿ok? Entonces, y con referencia a los gránulos de secreción o lo que secreta son cierto tipo de proteínas y contenido que tiene que ir al citoplasma de esta célula. Entonces, pero específicamente, ¿qué es lo que secretan? ¿Verdad? Entonces, las células de Clara van a secretar un agente tensioactivo. Este agente tensioactivo nosotros le llamamos surfactante, ¿ok? Eh, Este agente tensioactivo es una lipoproteína que impide la adhesión luminal, es decir, que las paredes de esa vía aérea que tiene un diámetro tan pequeño no se unan o no colapsen sobre sí misma cuando se esté o esté sucediendo la expiración, es decir, cuando se esté soltando ese aire, cuando nosotros estemos llevando el aire de los pulmones hacia afuera, o sea, de forma inversa. ¿Ok? Las células de Clara también producen otro tipo de compuestos. En este caso es una proteína. ¿Ok? Entonces esta proteína se llama proteína secreción de células de Clara. Entonces simplemente esto es un componente que hace mucho más fácil el transporte del aire o el acondicionamiento del aire en la vía aérea o en este paso, en esta porción de la vía aérea.
Y por último tenemos a los bronquiolos respiratorios, ¿ok? Los bronquiolos respiratorios poseen la misma estructura de la que hablé, o el mismo epitelio, sin capas subyacentes de célula de la que hablé en los bronquiolos terminales, ¿ok? Entonces los bronquiolos respiratorios forman una zona de transición entre la porción conductora la porción conductora donde llega el aire a donde ocurre el intercambio gaseoso. Por ende, ellos van a tener un diámetro realmente muy pequeño y va a estar tapizado de un epitelio realmente muy primitivo. En este caso, un epitelio cúbico. ¿Ok? En cierto punto de este bronquio respiratorio va a poseer células ciliadas y las células de Clark de las que le hablé con anterioridad. Sin embargo, cuando ya se está acercando a la porción respiratoria, van a predominar las células de Clark. A lo largo de que se va diferenciando, de que vamos a ir avanzando en este bronquiolo respiratorio, van a existir o vamos a poder observar cierto tipo de células especiales, como por ejemplo unas células en cepillo o células con gránulos electrodensos, ¿ok? La pared de los bronquiolos respiratorios presenta evaginaciones, ¿ok? Estas evaginaciones que va a comenzar a presentar este bronquiolo respiratorio van a ser los alvéolos, ¿ok? Que van a ser un poco más chatos que los alvéolos de sí cuando vayamos a diferenciarlos más adelante en los preparados. Realmente me queda por acotar que en los alvéolos pulmonares es donde se produce este intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Muy bien. Muy bien. Ahora aquí les traigo un preparado de un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio en un aumento de 40x. Aquí podemos observar cómo este bronquiolo terminal se subdivide en dos bronquiolos respiratorios, ¿ok? Y también cómo podemos observar de que ese epitelio prismático simple se va degradando a un epitelio cúbico, ¿sí? A este epitelio cúbico que va a caracterizar a la porción terminal del bronquio terminal y a la porción a lo que corresponde al bronquiolo respiratorio, ¿ok? Como dato curioso, en los bronquios y en los bronquiolos tengo algunos tipos de patologías pulmonares crónicas. En este caso tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, y el asma, que se asocian íntimamente o se relacionan íntimamente con las células de Clara que se encuentran en los bronquiolos terminales. Estas células de Clara se van a encargar, como ya había mencionado anteriormente, de secretar un líquido rico en proteínas. Entonces, dependiendo de cómo se encuentra, si aumenta o disminuye esta cantidad de líquidos, se dice que se padece dicha enfermedad. Es decir, si la secreción hacia el árbol bronquial disminuye durante una lesión pulmonar, puede ser porque hay un daño en las células claras, ¿ok? Y mientras que si esto se concentra, ¿ok? O sea, se concentran sus proteínas, significa que está aumentando la filtración a través de la barrera hematogaseosa. Hablando un poco más sobre el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías aéreas pulmonares y que realmente se causa por gran variabilidad de factores genéticos y ambientales, ¿ok? Entonces, esta enfermedad va a afectar a personas de todas las edades, ¿ok? Y no importa tu raza, tu sexo, te puede afectar. Entonces, realmente el asma se caracteriza porque es una obstrucción del flujo de aire. ¿Pero por qué ocurre esta obstrucción del flujo de aire? Ocurre normalmente por dos cosas, por la inflamación de los bronquiolos y por un broncoespasmo. ¿Qué es un broncoespasmo? Una contracción de los músculos lisos que se encuentran en los bronquiolos pulmonares. Entonces, normalmente esta obstrucción o la disminución del calibre de los bronquiolos pulmonares dificulta el ingreso y salida de aire de los pulmones, ¿ok? Entonces, lo que causa síntomas como dificultad para respirar, disnea, presión torácica, ¿ok? Entonces, los pacientes con asma normalmente se evidencia una inflamación de la mucosa respiratoria, que era lo que anteriormente les había mencionado. La membrana basal de este epitelio se va a engrosar, ¿ok? Y el tejido conjuntivo y los músculos lisos de los bronquiolos se va a contraer.
Una vez que dejamos todo claro, también tengo que hablarles un poco sobre los acinos respiratorios. Los acinos respiratorios, o cuando hablamos de acinos respiratorios, hacemos referencia a la porción estructural del pulmón, es decir, a todos aquellos componentes que intervienen en el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué componentes entran dentro del acino respiratorio? Todas las ramificaciones de este bronquiolo terminal, es decir, los bronquiolos respiratorios, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos pulmonares. Entonces, comenzando por el bronquiolo respiratorio y terminando donde se genera el proceso o el intercambio hematogaseoso, que es, o hacemos referencia realmente a los alveolos pulmonares. Ok, entonces, ¿qué son los conductos alveolares? Los conductos alveolares no son más que vías aéreas alargadas que casi no tienen paredes, sino que simplemente están compuestos por alveolos. Y realmente son una especie de rodetes, ¿ok? De anillos, donde simplemente va a pasar el aire. Y luego tenemos a los sacos alveolares. Los sacos alveolares no son más que espacios rodeados por cierta cantidad de alveolos, ¿ok? Es decir, que los alveolos que se encuentran a su alrededor van a abrirse y a generar un espacio. Ese espacio va a ser el saco alveolar. Cuando hablamos de nuestro conducto alveolar, aquí tenemos un bronquiolo respiratorio que luego se va a subdividir. Esa subdivisión va a generar una especie de camino o una área alargada que no tiene pared, sino que va a poseer nada más alveolos. Entonces, ahí va a introducirse el aire para poder llegar a ese alveolo o ese saco alveolar. Entonces, esto vendría siendo un conducto alveolar. Aquí tenemos realmente es al saco alveolar. Como dijimos anteriormente, es el espacio que se forma de los cúmulos alveolares. Entonces, aquí tenemos un alveolo, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. El espacio que nace entre todos esos alveolos vendría siendo nuestro saco alveolar. Y para terminar el tema, vamos a hablar sobre los alveolos. Los alveolos son el sitio en donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿ok? Histológicamente los definimos como dilataciones saculares o evaginaciones de la pared alveolar, ¿sí? Entonces, cada alveolo va a poseer un tejido conjuntivo y cierto tipo de células especiales. Específicamente en el tejido conjuntivo vamos a poseer unas fibras elásticas y colágenas que nos van a permitir que este alveolo colapse y también va a ser posible que tenga este alveolo una estrecha proximidad con el paquete vascular, es decir, con los capilares sanguíneos que van a permitir el intercambio aire-sangre de oxígeno por dióxido de carbono. La superficie o el epitelio alveolar realmente es biológicamente una superficie realmente muy vulnerable. Es decir, que existen gran cantidad de agentes que intentan, ¿ok?, desestabilizarla. Por ende, tiene que tener unos tipos de células que se encarguen de defenderla y de protegerla ante estos agentes que son capaces de dañarlas, ¿ok? En este epitelio alveolar existen tres tipos de células importantes, que son las células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1, células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, también llamadas células de los tabiques, y macrófagos alveolares o células del polvo. ¿Ok? Primero vamos a hablar sobre los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 comprenden solamente al 40% de la cantidad total de células que posee el alveolo pulmonar. Sin embargo, por su disposición en el alveolo, van a generar o van a recubrir la mayor parte de la superficie, ¿sí? Entonces, estas células simplemente lo que hacen es estar unidas fuertemente por enlaces de unión. En este caso, zonas ocluyentes, que son una especialización específica de superficie lateral, ¿ok? Entonces, estas uniones lo que van a hacer es generar una barrera, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos esta barrera? Para que exista una diferencia o un espacio en donde esté el aire y un espacio en donde se encuentren los componentes o los capilares sanguíneos, ¿ok? Entonces, para que esto no se una, existe una barrera. Esta barrera celular son las células alveolares
tipo 1. Luego tenemos a los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 no son más que células secretoras, ¿ok? Entonces, estos son un tipo de célula llamado célula cúbica y está dispersa entre las células alveolares tipo 1, ¿ok? Entonces, las células o los neumocitos tipo 2 van a constituir el 60% de la cantidad de células que posee el alveolo pulmonar. Sin embargo, nada más van a cubrir el 5% de su superficie. Al igual que las células de Clara, las células o los neumocitos tipo 2 simplemente van a sobresalir al espacio aéreo, formando una especie de burbuja, de semiluna, de paraguas, etc. ¿Ok? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer esta célula? ¿Ok? Esta célula posee una gran cantidad de fosfolípidos, lípidos neutros y proteínas que ellos van a secretar mediante exocitosis. Y ellos van a generar una cubierta alveolar. ¿Y cómo se llama esta cubierta alveolar? Surfactante pulmonar. ¿Ok? Entonces, además de generar este surfactante pulmonar, que es realmente un agente tensioactivo que no permite que el alveolo colapse, ellas se van a encargar también de generar otras células alveolares. Es decir, si existe un daño en el alveolo pulmonar, normalmente o respectivamente se van a dañar las células alveolares tipo 1 o los neumocitos tipo 1. Entonces, los neumocitos tipo 2 se van a encargar de producir más células para desplazar a esos neumocitos tipo 1 y que no se pierda la barrera hematopoyética, es decir, que no se una el aire o que no existe esa barrera entre el aire al paquete vascular. Aunque realmente no se nombre, también en los alveolos existe otro tipo de célula, que son las células en cepillo. Y las células en cepillo se van a encontrar en la pared alveolar, pero de forma muy escasa. Sin embargo, su función es realmente importante porque ellos sirven como receptores para verificar el aire que está entrando en los pulmones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante el surfactante pulmonar? Bueno, el surfactante pulmonar se va a encargar de disminuir la tensión superficial para que el alveolo no colapse. Y también se va a encargar activamente de eliminar el material extraño que logre, después de atravesar todo este viaje a través de las vías aéreas, llegar al alveolo. Entonces, este surfactante se va a encargar de generar una respuesta inmunitaria. ¿Ok? Entonces, el surfactante, además de ser fosfolípidos, posee proteínas. Y estas proteínas son hidrófobas, es decir, que no pueden entrar en contacto con el agua, obviamente. Entonces, ¿qué sucede con estas proteínas? Entonces, este surfactante va a poseer una proteína específica para generar una respuesta específica. ¿Ok? Entonces tenemos una proteína surfactante A, que es la proteína más abundante. Entonces, esta proteína se va a encargar ¿de qué? De sintetizar y de secretar el surfactante pulmonar para generar estabilidad en la superficie alveolar. Y también va a generar una respuesta inmune contra un virus, una bacteria o un hongo. Luego tenemos el surfactante B. El surfactante B es una proteína realmente muy importante porque ella se encarga de transformar al cuerpo laminar. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer este surfactante? Ella va a ordenar a esta estructura alveolar y va a decidir cuánto surfactante es el que se va a producir, ¿sí? En este neumocito tipo 2. Luego existe la proteína surfactante C, que simplemente se va a encargar de mantener a esta película de surfactante. Es decir, ella se va a encargar, una se va a encargar de producir y otra se va a encargar de mantener a esta película dentro de los alveolos. Y por último, el surfactante D, que se va a encargar o va a ser realmente el surfactante que se va a encargar de defender a los alveolos pulmonares. Entonces, ella se va a unir a microorganismos o a bacterias y a linfocitos y va a participar en una respuesta de la que ya habíamos estudiado en tejido conjuntivo 2, que es una respuesta inflamatoria local o una respuesta alérgica. Por último, vamos a hablar sobre los macrófagos alveolares o células del polvo.
Los macrófagos alveolares se van a encargar de eliminar las partículas inhaladas de los espacios aéreos y eritrocitos del tabique. Si más no lo recuerdan, el tabique alveolar, que está compuesto por neumocitos tipo 2, es donde se genera la barrera hematogaseosa y donde, a través de ese compartimiento, es que se van a difundir los gases desde la porción o del espacio aéreo al capilar sanguíneo, ¿ok? Ahí es donde se va a encargar o donde se va a generar el intercambio, ¿ok? En sí, los macrófagos o células del polvo se van a encargar de estar en ambos espacios, ¿ok? Entonces, en la superficie o en el espacio aéreo, ellos van a estar en la superficie para eliminar partículas inhaladas como polvo o polen, por eso es que se llaman de esa forma. Y mientras que están en el espacio o en el tabique, ellos se van a encargar de fagocitar cierto tipo de eritrocitos que pueden introducirse a este tabique o a los alvéolos pulmonares en caso de, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien, entonces ustedes se preguntarán cómo yo puedo diferenciar un neumocito tipo 1, un neumocito tipo 2 o una célula de polvo en un preparado histológico. Bien, ok. Los neumocitos tipo 1 son células realmente muy aplanadas, con un núcleo aplanado y con organelas con actividad metabólica limitada. ¿Sí? ¿Ok? Así que los vamos a observar con un aspecto bastante acidófilo. Luego tenemos a los neumocitos tipo 2, que son células realmente irregulares y casi cúbicas, con núcleo grande y redondo. Entonces, si tienen un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi realmente muy desarrollado, lo que hace es adoptar una afinidad tintorial realmente basófila. ¿Ok? También, ¿cómo vamos a diferenciar a los macrófagos alveolares o a las células del polvo? Fácil, porque ellos poseen o presentan cierto tipo de gránulos de secreción en su citoplasma, poseen un núcleo irregular y también va a tener una tinción acidófila. Entonces, acá podemos evidenciar un neumocito tipo 2, aquí tenemos un neumocito tipo 1 y esto es un macrófago alveolar. Como dato curioso, con relación a la formación o a la creación de surfactante pulmonar, tenemos un síndrome que está íntimamente relacionado con la ineficacia o con la producción insuficiente de sustancia surfactante en el neonato. En este caso, este síndrome se llama síndrome de distrés neonatal, ¿ok? En este síndrome, los sacos alveolares o los alvéolos pulmonares no están recubiertos de esta sustancia surfactante. Por lo tanto, surge un trastorno respiratorio, en donde estos sáculos colapsan. Y si colapsan y no existe este alvéolo pulmonar, entonces el pulmón no va a ser capaz de generar el intercambio hematogaseoso, ¿ok? O de generar realmente el proceso de respiración. Acá le traigo un esquema de una célula alveolar tipo 2 con su líquido surfactante, un macrófago alveolar y un capilar sanguíneo. Entonces aquí es donde podemos observar a esta capa oleosa de proteínas, fosfolípidos y lípidos que se va a encargar de producir el neumocito tipo 2. Y acá tenemos un esquema realmente en donde presentan a la porción de aire y al capilar sanguíneo, realizando el intercambio hematogaseoso. Y por último tenemos una célula de polvo que se está encargando de filtrar ese aire, de eliminar las partículas de polvo provenientes del área del aire o de la superficie del aire. A su lado derecho tienen una foto de microscopio electrónico en donde presentan exactamente la misma imagen esquemática que tienen en su lado izquierdo. Por último, les traigo un esquema para facilitar el estudio en donde pueden observar los distintos tipos de células o especializaciones o túnicas que se encuentran a lo largo del tracto respiratorio
y entonces presentan mediante imágenes realmente bastante descriptivas hasta qué porción tienen esa característica o cómo va a ir degradándose ese epitelio respiratorio o esas túnicas del tracto respiratorio. Y bueno, para finalizar, les dejo las referencias que utilicé. En primera instancia, para las imágenes y para casi todo el contenido, utilicé el libro de Histología, Texto y Atlas Ross, la 6ª edición. Y también utilicé el Atlas de Histología Geneser, la 2ª edición. Espero que les haya gustado muchísimo la clase y que hayan anotado sus dudas. Por favor, cualquier duda, déjenla en los comentarios. No olviden subirse o suscribirse a nuestro canal y también seguir a nuestras redes sociales.